Un saludo cordial, estimados compañeros. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da para que podamos seguir profundizando más acerca de estos temas tan importantes para cada uno de nosotros. En este caso vamos a estar viendo las 5 solas de la Reforma. Esta es la primera ponencia. Vamos a estar viendo sola escritura. Antes, una breve introducción. ¿Qué significa las solas de la Reforma? Les pido a los estudiantes de la carrera de liderazgo pastoral que puedan mandar un comentario en YouTube o en Facebook. Hagan el comentario pensando bien su comentario, razonando para que se pueda valorar también como asistencia. Bien, muchas gracias, estimados compañeros. Bien, muchas gracias. Empezamos entonces. Antes de comenzar, oremos. Oremos a nuestro Dios. Bendito Padre, te damos gracias por el tiempo que nos das. Gracias, Señor, por todas las oportunidades que tenemos para seguir aprendiendo. Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento para que nosotros con diligencia también apliquemos las verdades bíblicas a nuestras vidas, a nuestras familias. Ayúdanos, bendito Padre, que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Ayúdanos a comprender varios aspectos. Ayúdanos, Señor, a tomar también de tu palabra y aplicarla también a nuestras vidas. Gracias por este tiempo. Guíanos con tu Santo Espíritu. Lo necesitamos, Señor. Manténnos en un estado, Señor, de humildad, para que apliquemos las verdades bíblicas también en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Por los méritos de Cristo oramos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos a tener entonces una sesión acerca de lo que es las 5 solas de la Reforma. Hoy comenzamos con sola escritura. Vamos a estar viendo qué significa sola escritura. No solamente hablar del concepto de sola escritura, sino profundizar cómo entendían los reformadores acerca de sola escritura, acerca de las solas de la Reforma. Si bien son datos históricos también, pero debemos entender que fue justamente cómo entendieron la Reforma, cómo entendieron estos principios que se llevó a cabo y se profundizó también la Reforma. Entonces, no simplemente se queda como un dato histórico, sino con información para aplicar también en nuestras vidas. Tomar el ejemplo de hombres piadosos que Dios escogió para llevar a cabo la Reforma. Sin embargo, en este punto, antes de comenzar, debemos entender que el estudiante de las Escrituras comprenderá que es imposible comenzar cualquier discurso o cualquier estudio, un estudio real sobre las solas de la Reforma o sobre la teología de la Reforma, sin tener una comprensión clara y absoluta de lo que es la soberanía de Dios. Para ser un estudiante de las Escrituras, uno debe adherirse a lo que la Biblia enseña acerca de la soberanía y la justicia y la voluntad y las acciones de Dios. Entonces, como parte preparatoria para entender el pensamiento reformado, para entender las solas de la Reforma, que vamos a ver, debemos comenzar con la doctrina de la soberanía de Dios de forma breve, no exhaustiva. En otro tiempo estaremos viendo también más acerca de los atributos de Dios, pero comencemos viendo qué es la soberanía de Dios, qué significa que Dios es soberano. Eliseo Coles, que vivió entre los años de 1602 a 1670, él dijo que el gran Dios, bendito por los siglos, tiene poder absoluto y tiene derecho absoluto, tiene dominio sobre sus criaturas para disponerlas y determinarlas como bien le pareciere. Ese era el pensamiento reformado. Pero, hermanos, sigamos profundizando, sigamos viendo a más detalle. ¿Qué es entonces la soberanía de Dios? La soberanía es un atributo necesario de Dios que nos presiona a cada uno de nosotros a considerar que todas las cosas obran para la gloria del Creador soberano, de este Dios soberano. La soberanía es un poder que pertenece a Dios, pues nos dice las Escrituras en Isaías capítulo 46, versículo 9, yo soy Dios y no hay otro, yo soy Dios y no hay nadie como yo. Entonces hay un solo ser infinito que llena el cielo y la tierra. No hay lugar ni espacio para otro.
Solo hay un ser todopoderoso porque todas las demás criaturas están bajo sus pies, lo que nos informa las Escrituras. Hay un solo poder soberano, hay una sola causa primera de la que todos los demás seres derivan su existencia. Así nos los informa las Escrituras. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y nosotros en Él. Si Dios entonces es infinito, si Dios es todopoderoso, el único poder supremo, y la primera causa de todo, y la primera causa de todo ser, entonces no hay otra elección que hacer, aparte de que Él es Dios santo, soberano, que determina todas las cosas. Esa es la soberanía de Dios. Entonces es importante que el estudiante de las Escrituras tenga una base sólida en el Dios que salva, pero no solamente en este Dios que salva, sino en un Dios que salva y gobierna el mundo. Eso fue lo que entendieron todos los reformadores. Y en base a eso construyeron las presuposiciones para las 5 solas. No solamente las 5 solas, más adelante vamos a ver a las doctrinas de la gracia, vamos a estar viendo las marcas de una iglesia. ¿Cómo puedo decir que una iglesia es iglesia del Señor? ¿Cuáles son las marcas de una iglesia? ¿Cómo se cataloga una iglesia? ¿Cuáles son las doctrinas de la gracia? ¿Qué dijo Dios al respecto? Entonces todos partieron de este punto, la soberanía de Dios. Los atributos de Dios en este sentido, siendo la soberanía uno de ellos, se extienden a todas las áreas de la obra de Dios. Dios es infinito, Dios es eterno, Dios es inmutable, Dios es santo, omnisciente, todopoderoso, todo sabio, justo, justísimo, soberano en todo esto. Matthew Mead, que vivió en los años de 1630 a 1699, él dijo: Dios no hace nada sino lo que primero decretó, y hace que todos sus decretos se cumplan por medio de sus obras. Por lo tanto, entonces, la soberanía de Dios se puede entender también como las acciones de Dios o los decretos de Dios. Esas decisiones judiciales de Dios, que son su propósito eterno. Entonces, de acuerdo con el consejo de su voluntad, mediante el cual, para su propia gloria, Él ha preordenado todo lo que va a suceder, aquí vemos el fin y la causa final contemplada en todos los decretos de Dios en su cumplimiento para su propia gloria. Todos sus decretos, es decir, todas las acciones de Dios, es decir, toda la soberanía de Dios, son todos reducibles a un propósito eterno. Son libres, son soberanos, son determinados por el consejo de su propia voluntad y comprenden todos los eventos. La causa final de todos los propósitos de Dios es su propia gloria. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 nos informa, dice: digno eres. ¿Qué pasaje más de las Escrituras más maravilloso? Dice: digno eres, oh Señor, de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste, note, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Se dice que todas las cosas no solamente son solo de Dios y por Él, sino que para Él. Dios anuncia con frecuencia su determinación de dar a conocer su gloria. Números capítulo 14, el versículo 21 afirma y nos dice: en verdad vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Por mí mismo, incluso por mí mismo lo haré. Nos informa Isaías capítulo 48, versículo 11. ¿Por qué? ¿Cómo debe ser contaminado mi nombre? Y a otro no daré mi gloria. Entonces todo va dirigido a la gloria del Señor. Y en Ezequiel capítulo 20, versículo 9 dice: a causa de mi nombre he trabajado, para que no sea profanado delante de las naciones. Aunque los hombres son salvos del pecado, son salvos para la gloria de Dios, y la redención está entonces diseñada para revelar la gloria de Dios. Es característico entonces de la Biblia que coloca a Dios primero y el bien de la creación en segundo lugar. La gloria de Dios es el fin de todos sus decretos, y los decretos de Dios, por lo tanto, no son muchos, sino un solo propósito. Todos ellos son parte de un plan
que todo lo abarca. Dios nunca se propone lo que originalmente no pretendía, o que una parte de su plan es independiente de otras partes. Es un esquema y por lo tanto es un propósito. Nunca espera algo o desea algo que no decreta obtener. Todo lo que originalmente Él se propone, lo recibe. Entonces, para entrar a sola escritura, Primera de Juan capítulo 5, versículo 9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios que ha dado a su Hijo. Las 5 solas de la Reforma Magisterial son conceptos determinantes, son conceptos decisivos, son conceptos importantes para todo estudiante de las Escrituras. Esto significa que son de suma importancia para cada uno de nosotros. La Reforma bajo Calvino, la Reforma bajo Lutero, la Reforma bajo Zwinglio y otros nunca hubiera ocurrido si Dios no los hubiera presionado para considerar y entender su palabra a la luz de la doctrina de sola escritura. Y esto fue lo que causó la Reforma. Dios los presionó para considerar y entender su palabra a la luz de la doctrina de sola escritura. La Reforma fue un llamado al cristianismo auténtico, un intento de escapar de la corrupción medieval de la fe a través de la renovación y la reforma. Esta enseñanza de la Reforma que giraba en torno a una repetición quíntuple de la palabra sola, era un mensaje entonces radical para ese día, y debería serlo también para nuestros días, porque este mensaje pedía un compromiso con una visión de la fe y la vida totalmente centrada en Dios. Entonces era un concepto integrador acerca de lo que nosotros creemos acerca de Dios y llevarlo a todas las áreas de la vida. No simplemente era una formulación doctrinal, sino era un compromiso de vida, una visión de fe centrada en Dios. Entonces, las 5 solas fue una respuesta a los abusos de la iglesia papista, a la iglesia católico romana. Los protestantes entonces acuñaron 5 lemas, o alguien también lo mencionó como gritos de guerra: solo escritura, sola escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus y soli Deo gloria. Los fundamentos de la doctrina reformada se pueden resumir también en estos 5 consignas de la Reforma. Vamos a considerar entonces el significado y las implicaciones de cada uno de estos lemas. Empecemos con sola escritura. Y debemos hacer hincapié mencionando que en 1516 aparece el texto en griego. Inmediatamente después sigue la Reforma. Este es un dato importante para que nosotros veamos varios aspectos de la Reforma que no fueron casualidad, sino que estaban en el plan soberano de Dios. En 1517, el 31 de octubre, Lutero clava las 95 tesis en la puerta de Wittenberg. La primera tesis de Lutero dice así: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dice arrepiéntete, su intención era que toda su vida, la vida de los creyentes, debería ser de arrepentimiento. Después que Lutero escribiera las 95 tesis, al año siguiente, Lutero va a escribir un libro, un texto, para exponer todas las tesis. Él va a hacer un comentario de todas las tesis, y a este libro él lo llamó La Explana. Este dato es importante porque en este libro Lutero hace una explicación. Él explica y él escribe cómo el texto griego entró en juego aquí. Antes de eso, antes de la Reforma, estaba un tiempo realmente decadente, había mucho analfabetismo, y los posteriores años también, pero estamos haciendo aquí hincapié de que no había todavía el texto en griego, no había el texto en lenguaje vernacular, y antes de eso era un tiempo entonces de gran analfabetismo.
No todos leían, incluso algunos sacerdotes tampoco lo leían. La Biblia que leían, algunos, era la Vulgata Latina. Y en la traducción, la Vulgata Latina hizo un gran daño, porque la Vulgata traduce la palabra arrepentimiento del griego, lo traduce como hacer penitencia. Y Lutero estudió todos estos textos. Él estudia los textos ahora, todos los textos griegos, para su licenciatura, para su doctorado. Y cuando vio el texto en griego, traducido como hacer penitencia, pero veamos que él ya sabía griego y la palabra correcta era arrepentimiento, entonces él se dio cuenta de que algo estaba mal. Algo estaba mal. Eso llevó a la Reforma Protestante. La meta de Lutero era ir en contra de la venta de las indulgencias. Él ya había clavado las 95 tesis, ya había dado el primer paso. Clavar esas 95 tesis. Lutero ve que el problema era el corazón, la raíz de nosotros como pecadores. Entonces necesitamos como pecadores una transformación, y esa transformación no puede venir de adentro. Esa transformación tiene que venir de afuera. Debe venir de afuera. Y Lutero descubre en esta parte la justicia de Dios. Esa justicia no es algo por el cual el hombre puede comprar o adquirir. No es algo por el cual nosotros trabajamos o compramos. Esa justicia es lo que Cristo compró, lo que Cristo ganó para los suyos. Antes Lutero pensaba que él debería trabajar, debería esforzarse para obtener esa justicia. Tomando del texto griego, debe hacer penitencia, debe ganárselo. Y realmente trató de hacerlo, y él se dio cuenta de que no podía alcanzar. Él no podía alcanzar la justicia, porque no dependía de él. Esa justicia de Cristo se aplica ahora a nosotros. En el debate con Roma, Lutero escribió 3 tratados. Uno de ellos es el cautiverio babilónico de la Iglesia, y en este libro él hace alusión a Roma como Babilonia. El Papa saca un decreto papal contra Lutero. Una distinción, entonces, aquí debemos ver una distinción entre los reformadores. A Lutero le fascinaban los debates. Él era apasionado por los debates, a diferencia de Juan Calvino. Juan Calvino se describe a sí mismo como ese reformador tímido, y así lo va a escribir. Pero en cambio, Lutero, que no fue casualidad, Lutero le encantaba y le apasionaba los debates. Lutero, entonces, en respuesta a ese decreto papal, Lutero va a quemar el edicto. Lutero quema el edicto como respuesta al Papa. Lutero es conducido también ahora a la dieta de Worms, donde él dice, en la dieta de Worms, él dice: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo hacer otra cosa. Dios me ayude. Aquí estoy firme. Y hermanos, esto lo que Lutero dice frente a la dieta de Worms es el principio protestante de sola escritura. Aquí nace sola escritura. Lutero dijo: los papas se han contradicho y se han maltratado continuamente. Las autoridades humanas no existen. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Y ese es el principio de sola escritura. Lutero se refería a la autoridad de la palabra de Dios. Como dice en Primera de Pedro, la palabra del Señor permanecerá para siempre. Lo que Lutero hizo fue quitar nuestros ojos de las instituciones humanas, de las leyes humanas, y ponerlos donde tiene que estar, justo en la palabra de Dios. Una vez que descubrimos la palabra de Dios, muy rápidamente entonces veremos el Evangelio. La sola escritura nos va a conducir a sola gracia y a la sola fide. Profundicemos un poco más qué implica la sola escritura. Ya en el periodo medieval tardío, hombres como Wycliffe
y Juan Hus llamaron a la gente a volver a las Escrituras. Cuando fue desafiado por funcionarios eclesiásticos de forma hostil, John Hus respondió repetidamente a sus oponentes. Él dijo: «Muéstrame las Escrituras y me arrepentiré y me retractaré». Solo la devoción de John Hus a las Escrituras le costó la vida, porque este principio le obligó a atacar tanto al curialismo, que es el principio sobre el cual se sustenta la autoridad papal, como el conciliarismo, que es el principio sobre el cual descansa la autoridad suprema en la tradición eclesiástica y en las reuniones de los prelados. Los reformadores desarrollaron el énfasis de John Hus en las Escrituras de varias maneras significativas para plantear las bases de sola Escritura. Hablemos de la autoridad. Los reformadores sostuvieron que todas las cosas deben ser probadas solo por las Escrituras, sola Escritura. Esto explica por qué los reformadores aceptaron algunas partes de las enseñanzas católicos romanas y no otras. Ellos creían que la Escritura debe gobernar a la Iglesia, porque es la palabra de Dios y es la voz de Dios, dijeron el Verbum Dei. Por lo tanto, entonces, su autoridad es absoluta, no derivativa, dijeron. Por ejemplo, Juan Calvino dijo que las Escrituras tienen tanta autoridad como si Dios mismo hubiera estado dando declaraciones. Un cristiano entonces debe confiar en sus promesas de las Escrituras y ser gobernado por ellas. Y la Iglesia debe estar enteramente sujeta a su autoridad. De hecho, todos los demás tipos de autoridad papal, credo y civil deben estar subordinados a las Escrituras. El reformado cree que toda la Escritura es la palabra de Dios y por lo tanto se esfuerza por someterse a ella. El reformado entiende que no podemos juzgar las Escrituras, más bien las Escrituras son las que nos juzgan. Otro principio que establecieron frente a las declaraciones de John Hus es la infalibilidad. Los reformadores enseñaron que la infalibilidad de la Biblia es exhaustiva, porque cada palabra de cada oración es el aliento de un Dios vivo. Honraron lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Además, sola la Escritura es inerrante. He aprendido a considerar infalibles únicamente las Escrituras, dijo Martín Lutero, citando la carta también de Agustín de Hipona a Jerónimo. Según Fred Kluster, esta visión de la Escritura como única y completa, es decir, sola y tota Escritura, es únicamente reformada. Eso ha llevado también a los reformadores, a los reformados, a enfatizar que solo las Escrituras pueden obligar a las conciencias de los creyentes, como lo menciona en la Confesión de Fe de Westminster. Otro principio también que vemos es la autointerpretación y autoautenticación. ¿Qué significa esto? Los teólogos reformados también enfatizaron en el principio de sola Escritura la armonía entre las Escrituras y el Espíritu Santo. Spiritus cum verbo, decían. El Espíritu Santo es el verbo expositor de la Biblia, dijo Zwinglio, lo que permite entonces a la Iglesia reconocer que las Escrituras interpretan a las Escrituras. Son las bases de la hermenéutica, que ya se estaban formando, como también lo menciona la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 1 en su artículo 6. La clave de interpretación, por lo tanto, pertenece a toda la comunidad de cristianos, no solamente a Pedro y a sus supuestos sucesores de Roma. Si bien la tradición puede ayudar a la interpretación, eso lo vamos a ver más adelante, el verdadero significado espiritual de las Escrituras es un sentido natural y literal, no un alegórico, a menos que el pasaje de las Escrituras en particular que se esté estudiando sea claramente de naturaleza alegórica. Igual de importante, como enfatizó también Juan Calvino, fue el carácter de la autoautenticación de la Biblia.
Y esta enseñanza sostiene que el testimonio de la Biblia es confirmado por el testimonio interno del Espíritu en el corazón del creyente. Y esto lo escribió Calvino en la Institución de la Religión Cristiana, en el primer libro. Y también vemos esto en la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 1, el artículo 5. Otro principio que vemos es la liberación. ¿A qué se refiere? Los reformadores liberaron la Biblia de la jerarquía católica romana. Los reformadores liberaron la Biblia del papismo, al menos de tres maneras. Primero, mediante la traducción vernácula de las Escrituras, como la Biblia alemana de Lutero, por la predicación expositiva, como lo había recomendado Zwinglio, y mediante una exégesis gramatical histórica directa, mejor ejemplificada también por los comentarios de Calvino. Enseñaron también que la Biblia es la regla de fe, nuestra única regla de fe y de conducta que guía nuestro intelecto y la regla de práctica que guía nuestro deber diario. La Escritura es Dios hablándonos como un padre habla a sus hijos, dijo Calvino. Otro principio que vemos en sola Escritura también es el principio de poder. Al respecto, los reformadores enseñaron que Dios nos dio las Escrituras como su palabra de verdad y de poder. Como su palabra de verdad podemos confiar entonces en las Escrituras por el tiempo y la eternidad. Como la palabra de poder podemos mirar a las Escrituras para transformar y renovar nuestras mentes a través del Espíritu de Dios. Ese poder debe manifestarse a nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras iglesias, nuestras comunidades. Mientras que otros libros pueden informarnos o incluso reformarnos, solo un libro puede transformarnos y conformarnos a la imagen de Cristo. Solo así seremos verdaderos hijos e hijas de Dios y de la Reforma. Antes de ver lo que no es sola Escritura, porque es también un punto bien importante de entender, llevemos esto a la práctica, llevemos esto a la aplicación de sola Escritura. Nos podríamos preguntar aquí, ¿qué tan bien entendemos el principio de sola Escritura? ¿Buscamos, amamos, vivimos, oramos, respiramos las Sagradas Escrituras? ¿Usted como ministro ama las Escrituras? ¿Respira las Escrituras? ¿Es la Biblia la brújula que nos guía a través de las tormentas y sobre las olas también que encontramos en la vida? ¿O son sus sentimientos? ¿O sigue siendo su estado de ánimo? Nuevamente, ¿es la Biblia la brújula que nos guía a través de estas tormentas de la vida, las aflicciones de la vida y sobre esas olas que encontramos también en la vida? ¿Es la Escritura el espejo con el que nos vestimos, como nos dice Santiago capítulo 1, versículo 22 al 27? ¿Es la Escritura la regla con la que trabajamos? ¿Es la Escritura el agua con la que nosotros nos lavamos, según Salmo 119? ¿Es la Escritura el fuego que nos calienta? ¿Es la Escritura el aliento que nos nutre? ¿Es la Escritura la espada con la que nosotros peleamos? ¿Es la Biblia el consejero que resuelve nuestras dudas y temores? ¿Es la Biblia que resuelve todo eso y es la herencia que nos enriquece? Bien, solamente usted tiene la respuesta a este punto. ¿Estamos aprendiendo realmente de las Escrituras? Como dijo John Flavel, él dijo acerca de aprender de las Escrituras que es la mejor forma de vivir y la mejor y más noble forma de sufrir y la más provechosa de morir. ¿Se ha convertido la sola Escritura en nuestra consigna personal, haciéndonos como Lutero y Calvino, quedar cautivos en nuestras conciencias a la misma palabra de Dios? Son preguntas importantes a la hora de ver la Reforma. Festejamos la Reforma, pero no sabemos qué estamos festejando. Celebramos la Reforma, pero no sabemos qué celebramos. Y aquí, en sola Escritura, nos muestra que nosotros debemos quedar cautivos en nuestras conciencias a la misma palabra de Dios. Veamos ahora lo que no es sola Escritura. Sola Escritura, ya hemos visto los aportes que ha hecho la Reforma, la Iglesia, desde el principio de sola Escritura, la predicación expositiva. Luego hemos visto el enfoque del estudio de las Escrituras
gramático, histórico. También más adelante se va a profundizar en esta parte de la exposición de las escrituras, de la predicación de las escrituras, no solamente como forma expositiva. Los puritanos hablaban acerca de que la predicación no simplemente debe llegar de forma expositiva, sino de forma experiencial. Y eso es lo que van a hacer más adelante en el desarrollo mismo de las escrituras, en el desarrollo mismo del estudio de las escrituras. Y Juan Calvino va a realizar un aporte significativo, una de las primeras sistemáticas para la iglesia. No quiere decir que antes no existía, pero Juan Calvino lo que hace es reunir todo lo que se estaba hablando en un libro. Va a sacar un libro muy importante también para la iglesia, Los Institutos de la Religión Cristiana, donde se va a sistematizar también, se va a concentrar toda la teología sistemática y va a servir un libro base también para la enseñanza a otros pastores. Y debemos seguir profundizando también en esta parte de lo que no significa sola escritura. Y considero que esta parte es bien importante porque en nuestros tiempos modernos varias cosas han cambiado. Una de ellas, por ejemplo, hoy se habla acerca de acepte a Cristo. En este contexto moderno entendemos acepte a Cristo a un no creyente que debe venir y él debe tomar la decisión. Los reformadores también hablaban acerca de aceptar a Cristo, pero el aceptar a Cristo era de forma muy diferente a lo que nosotros entendemos ahora. Aceptar a Cristo era dirigido a los creyentes, es decir, el creyente que tome los medios de gracia que el Señor le ha dado para su crecimiento. Acepte a Cristo, decían. Y ustedes van a encontrar libros de reforma hablando en ese sentido. Pero si nosotros no entendemos a qué se referían ellos, entonces nuestra teología puede cambiar. En la mente de los reformados, aceptar a Cristo entonces estaba que el creyente tome esos medios de gracia que el Señor le ha dado para su crecimiento. Entonces, ¿cuáles son esos medios de gracia? La oración, la lectura de la palabra en privado, la lectura de la palabra en la congregación en el día del Señor, escuchar la predicación de la palabra y participar de los sacramentos. Son los medios de gracia que el Señor ha dado al creyente para que éste pueda crecer, porque no crecemos en privado. Y en ese concepto también, por ejemplo, otra idea es el lema de la Iglesia Reformada, de la Iglesia de la Reforma: Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Entonces, en nuestros tiempos podemos entender que la Iglesia tiene que seguir reformándose, eso es cierto, pero el concepto de reforma varía. En este tiempo moderno debo entender entonces que debo poner varias cosas, innovar varias cosas dentro de la liturgia, dentro del culto cristiano. Y eso va ligado al principio normativo que ahora tiene el creyente, es decir, el hombre decide lo que tiene que estar dentro del culto a Dios. Pero la iglesia en ese tiempo, la Iglesia de la Reforma, tomó el principio regulador del culto, es decir, el hombre no norma cómo se debe dirigir a Dios, sino el que regula el culto es Dios. Dios elige la forma y Dios no solamente que ha elegido, sino que Él ha dado a su iglesia cómo se le debe adorar. Él ha mandado cómo se tiene que actuar dentro de la liturgia, dentro del culto a Dios. ¿Por qué es un culto a Dios? ¿Por qué? Porque la iglesia es de derecho divino. La iglesia le pertenece a Dios. Es el principio de establecimiento que se hablaba, la doctrina del principio de establecimiento. Entonces es importante conocer esos aspectos. También es un tiempo especial porque debemos entender que no hay varias denominaciones en ese tiempo, específicamente de la Reforma. No está el pentecostalismo, no está el metodismo, no están los wesleyanos, no están todavía, eso recién va a llegar, en posteriores años se va a dar. Solamente está la iglesia romana, está la iglesia luterana y están los presbiterianos. Están los también llamados reformados, también llamados más adelante puritanos o calvinistas, en un aspecto despectivo que los nombran de esa manera.
Entonces, y hay un grupo que se reúne y que se concentra, un grupo donde se van a adherir todos aquellos que están en contra de la reforma. Y hablamos del anabaptismo. El anabaptismo surge como un movimiento en contra también de la reforma. Entonces, los reformadores no solamente van a hacer frente ahora al papismo, sino que también van a hacer frente a este grupo, el anabaptismo. Y del anabaptismo, porque van a centrar personas o grupos de personas que están en contra de la reforma, y también va a contener grupos heréticos dentro de ella. De ahí, del anabaptismo van a salir más adelante los testigos de Jehová, van a salir más adelante los mormones, va a salir el movimiento de santidad, y dentro del movimiento de santidad va a surgir años después el pentecostalismo. Del anabaptismo también va a surgir el grupo de los bautistas, todos con una marca distintiva, ¿no? El rechazo a la reforma, el rechazo en algunos o en varios puntos acerca de lo que la reforma había planteado. Entonces es importante conocer nuestra historia, es importante conocer de dónde viene. Cuando a usted le preguntan, ¿y cuál es la historia de su iglesia? Entonces usted tiene que saber la historia de la reforma. Y todo esto va a surgir más adelante. Y hoy es importante conocer también el concepto de sola escritura, porque el concepto de sola escritura se ha cambiado también. Y eso es lo que vamos a estar viendo también ahora. ¿Qué significa sola escritura y qué no significa sola escritura? Ya hemos visto lo que significaba sola escritura. Hemos visto que el hombre debe estar dominado por la palabra del Señor. Hemos visto también los aportes que ha hecho la reforma en cuanto a sola escritura. Ahora veamos lo que no significa sola escritura, y creo que nos va a ayudar bastante en nuestra comprensión teológica, para que nosotros podamos entender varios aspectos también. Cuando usted lea la reforma, lea más de la reforma, entonces le va a ayudar mucho a entender toda esa parte. Porque tenemos un sesgo de información. Opinamos rápidamente sin conocer los hechos. Y creo que es una debilidad dentro del cristianismo. La parte más débil ahora dentro del cristianismo es la parte epistemológica, es decir, el pensamiento. Somos reproductores de conocimiento, pero no podemos generar el propio conocimiento. Replicamos, pero no investigamos. Hablamos, pero no nos cercioramos. Entonces, es una parte débil dentro del cristianismo el día de hoy. Y justamente toda esta problemática tiene también que ver en parte con un mal concepto acerca de sola escritura. Veamos entonces lo que no es sola escritura. Primera de Juan capítulo 5 versículo 9 dice así: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios que ha dado a su Hijo. Es muy significativo este versículo para entender sola escritura. Las 5 solas de la Reforma magisterial son conceptos entonces decisivos para todo estudiante de la Reforma. Esto significa que son de suma importancia la Reforma bajo Calvino, la Reforma bajo Lutero, bajo Zwinglio y otros. Nunca hubiera ocurrido si Dios no los hubiera presionado para considerar y entender su palabra a la luz de la doctrina de sola escritura. Pero, ¿qué significa sola escritura? Hoy en día, a menudo nos confundimos acerca de solo escritura y no de sola escritura. El cristianismo moderno cree en solo escritura. Sola escritura no significa que usted use una hermenéutica de yo y mi Biblia y nada más. Sola escritura no enseña que cada cristiano de forma individual mantenga su propio punto de vista sobre una doctrina dada. Eso no es lo que pretendían los reformadores y eso tampoco es lo que enseña la doctrina de sola escritura. Si cree que sola escritura significa que cada cristiano individual, de forma individual, debe a nivel individual usar la Biblia solo para comprender y determinar
todo el corpus de la verdad bíblica, todo el cuerpo de la verdad bíblica, entonces usted ha perdido por completo la idea y el punto de la doctrina de sola escritura. Muchas personas creen que el momento en que escuchan la palabra tradición, esto es algo muy malo para ellos, y rápidamente responden con solo la Biblia, pero han perdido el punto de nuevo. Creen que esto es una reacción instintiva al catolicismo romano, el catolicismo romano tiene una visión de la tradición muy diferente a la que enseñó la Reforma en sola escritura. La posición reformada de sola escritura no es de ninguna manera la misma visión de la Iglesia católica romana de la tradición más las escrituras como la autoridad eclesiástica de la Iglesia. La visión reformada es diferente a esto. Puede que hasta aquí se haya confundido o esté confundido. Espera, dice alguien. O alguien pregunta, puede decir, ¿está tratando usted de decirme que la Biblia y la doctrina en realidad, la doctrina de sola escritura, tiene una cierta visión de la tradición dentro de ella? ¿Está diciéndome usted que sola escritura también se basa en algún tipo de tradición de la Iglesia? La respuesta aquí es enfática, es sí. Eso es exactamente lo que enseña la doctrina bíblica de sola escritura. Recuerde, la tradición, cuando la usa cada predicador o teólogo reformado a lo largo de todos los siglos, a lo largo de la historia, simplemente designa el corpus completo de la verdad, el cuerpo completo de la verdad, como el conjunto inclusivo de las creencias cristianas o el conjunto de la fe dada a los santos, como nos dice en Judas los versículos 1 al 3. Dice así Judas 1 al 3. Voy a leer. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesaria escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Magnífico pasaje, y que se ajusta muy bien a la doctrina de sola escritura, en la que la Iglesia ahora lucha por la ortodoxia. La Iglesia, ¿me entiende? La Iglesia de forma corporativa lucha por la ortodoxia. La fe, entonces, es una tradición que se transmite de padre a hijo y de predicador a la gente. Este tipo de tradición es verbal, como enseñaron también, como esa enseñanza que vino verbalmente de los apóstoles, o escrita, como cualquiera de los libros de la Biblia que fueron también escritos. Esto no implica, cuando nosotros hablamos de tradiciones en el ámbito reformado, no implica tradiciones secretas que se transmiten a la Iglesia, que están envueltas en algunos documentos misteriosos, no escritos o secretos, que solamente unos pocos elegidos reconocen, que es la posición católico-romana. Más bien, las escrituras y la tradición son ideas paralelas que significan lo mismo en el cristianismo ortodoxo. Por ejemplo, cuando usted dice Jesús es el Señor, eso es lo mismo que citar Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Leamos ahora, si me acompaña, Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Qué dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Me entiende? Cuando usted dice Jesús es el Señor, eso es lo mismo que citar Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Esta es una tradición verbal que la Iglesia siempre ha creído. ¿Cuál? ¿Cuál es la tradición verbal? Jesús es el Señor. Y da fe de la verdad, de esta verdad, en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Y otras escrituras más que podríamos citar. Entonces uno podría mirar a través de cualquiera de los primeros padres de la Iglesia,
cuando estudiamos patrística. Por ejemplo, mirar a través de Irineo, de Clemente de Alejandría, de Cipriano, entre otros, y podríamos encontrar este tipo de pensamiento en todos sus escritos. Por ejemplo, Ireneo usó el término regula fidei para describir la tradición de la Iglesia. Esta es, como hemos visto antes, la única regla de fe. Básicamente esto coloca las Sagradas Escrituras en el mismo nivel de confesar la verdad de las Sagradas Escrituras en términos verbales identificables. De nuevo, para usar otro ejemplo, cuando decimos Jesús es Dios, podríamos decir también, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy, que está en Juan capítulo 8, versículo 58. Ambos testimonios, el de Jesús es Dios, o decir, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy, ambos testimonios, uno escrito, inspirado, y un credo o tradición, son de hecho parte de lo que se llama la regula fidei. La regula fidei es, como decía Agustín de Hipona, en resumen, es un resumen de la Sagrada Escritura. Un resumen, no es un anexo, no es un complemento de las Escrituras, no es otro libro también sagrado, sino simplemente es un resumen de las Sagradas Escrituras. Es nuestra creencia, es lo que nosotros creemos que dice las Escrituras. Le hago una pregunta a usted. Y pueda usted ahora, estimado hermano, responder en base a su conocimiento histórico. ¿Podría usted marcar, y tal vez pueda comentar en el chat, podría usted marcar los periodos de la historia de la Iglesia en los que no encontramos una confesión de nuestra fe bíblica? ¿Podría ser eso? ¿Puede pensar en algún tiempo de la historia en que no hayamos tenido alguna confesión de nuestra fe bíblica? Viendo la historia, nunca ha habido un periodo en la Iglesia, en la historia de la Iglesia cristiana, en que haya estado sin una confesión de fe. Aunque estas confesiones han variado tanto en carácter como en extensión, eso es cierto. En otras palabras, en el momento en que comienzas a decirle a la gente quién es Jesús, sin simplemente ir a tu Biblia y citar varios pasajes, sin comentarios, y comienzas a agregar tus propias explicaciones o testimonios acerca de quién es Jesús, entonces usted se ha involucrado en el cristianismo confesional. O ha entrado en lo que llamaron los reformadores, en lo que llamó la patrística también, regula fidei. Eso significa que ha comenzado a comentar las Escrituras con información o tradición aceptada, que se puede discernir mediante el trabajo exegético de la Biblia y en particular recibida por la Iglesia ortodoxa en general. Entonces, cuando dice usted Jesús es Dios, usted es un cristiano confesional. Estás resumiendo la Biblia. Está usted resumiendo el mensaje o un punto doctrinal. Y él lo está haciendo en una sola frase concisa que todos los cristianos ortodoxos están de acuerdo en este punto. Entonces, se debe hacer notar con énfasis esta parte, como lo escribió Dabney, que vivió en el año 1820 a 1898. Él dijo lo siguiente: aquel que destierre constantemente los credos debe silenciar toda predicación y reducir las enseñanzas de la Iglesia a la recitación de las palabras exactas de la Sagrada Escritura sin notas ni comentarios. Bien, si usted rechaza los credos, si usted rechaza las confesiones, usted en la predicación debería reducirse solamente a recitar la Biblia con las palabras exactas de las Sagradas Escrituras, sin notas ni comentarios. Entonces, cuando estás de acuerdo con la Iglesia en una doctrina dada, sigues siendo un cristiano confesional. La Iglesia a través de las edades siempre ha dicho Jesús es Dios. Ahora la pregunta, ¿por qué la Iglesia ha dicho Jesús es Dios? ¿Por qué ha dicho esto? Bien, la respuesta porque la Biblia lo enseña. ¿Nota?
está utilizando una tradición aceptada, que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña. Entonces comenzamos con la Biblia y luego pasamos a una confesión de la Biblia. La Iglesia cristiana, como institución divina, ahora toma solo la palabra de Dios y toda la palabra de Dios como su única regla de fe y de conducta. Sin embargo, también la Iglesia debe formular una declaración de lo que entiende que enseña la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo sabe usted como estudiante que ha realizado una exégesis correcta de la Biblia? Esta es una buena pregunta. Aquí es donde el cristiano que utiliza la hermenéutica, yo y mi Biblia y nada más, no quiero saber de sistemática, no de hermenéutica, no me hablen de otras cosas, no de historia. Él utiliza su hermenéutica, yo y mi Biblia nada más. Él responde y dice, bueno, simplemente lo sé. Esa respuesta es una tontería. No es solamente usted y su Biblia, eres tú y toda la iglesia cristiana formada por los elegidos de Dios y la plenitud de la palabra revelada de Dios. La iglesia entonces debe descargar, la iglesia debe producir una forma de sanas palabras, tanto para promover y confirmar su conocimiento, como para protegerlos contra el riesgo de ser inducidos a los errores. Y esto es lo que utilizó la iglesia a lo largo de todos los tiempos. La iglesia formuló sus declaraciones, la iglesia puso lo que creía con respecto a las escrituras. Estamos hablando de los credos, estamos hablando de los catecismos y hablamos de las confesiones, que han protegido a la iglesia de caer en el error. Y la iglesia ha ido sancionando lo que creía en base a la Trinidad y lo ha expuesto en un credo. La iglesia ha sancionado lo que creía con respecto a ciertos puntos y lo ha ido poniendo en las confesiones, en los credos, los catecismos. Entonces, los credos, los catecismos y las confesiones de fe han ido protegiendo a la iglesia de no salirse del marco doctrinal de la iglesia y producir o generar algo que no está dentro de la iglesia, dentro de la confesión de la iglesia. La formación de un credo o confesión de fe es imperativamente entonces necesaria. Y así entonces se muestra que una iglesia no puede cumplir adecuadamente con su deber hacia Dios, hacia el mundo y hacia sus propios miembros sin una confesión de fe. Los que se aferran a una visión errónea de la sola escritura, diciendo solo escritura, están intentando sin éxito tener una declaración de fe que sea parte de su propia tradición. Pero todavía afirman que se aferran únicamente a la Biblia. Entonces están confundidos porque malinterpretan cómo funciona la tradición cristiana y cómo esto es un eco de lo que enseña también la Biblia. Sola escritura, entonces, alberga ambos en sus conceptos de aprender y de enseñar las verdades de la Biblia al mundo. Dos puntos importantes, aprender y enseñar. Entonces, cuando hablamos de sola escritura, estamos hablando de la Biblia y la explicación que tenemos de la Biblia con un consenso eclesiástico de ortodoxia. Estas se consideran entonces tradiciones. Esto es lo que creían los reformadores y esto es lo que enseñaban los reformadores. Es decir, nadie podría salir con algo sacando a su propia interpretación, por decir en este tiempo, yo creo que tiene que darse a cada cristiano una escoba ungida. Parece un chiste, pero así fue en estos últimos tiempos, así ha salido, globos ungidos. Entonces, alguien debe preguntarse si eso está en el consenso de la iglesia. ¿La iglesia ha creído en eso? Es más, ¿está eso marcado dentro de las escrituras? ¿Ahora me entiende? Por eso necesitamos esas cuñas que podríamos llamar para que ninguno se desborde del consenso de la iglesia. Eso es lo que se llamaba
tradición. Estas se consideran ahora tradiciones. Por más entonces que usted pueda intentar, los hombres no son infalibles. ¿Por qué necesitamos el consenso? ¿Por qué necesitamos llevar lo que nosotros creemos, no solamente a las Escrituras, que es la parte fundamental, sino al consenso de toda la iglesia? Bien, porque los hombres no son infalibles. Los hombres cometen errores. Cometemos errores. Entonces, cuando usted fue convertido por primera vez, ¿recuerda este punto? Cuando usted fue convertido por primera vez, cuando usted se acercó, cuando el Señor lo llamó, legítimamente hablando, lo llamó de las tinieblas a su luz admirable por primera vez y verdaderamente salvo, al estudiar las Escrituras, ¿qué ideas extrañas tuvo? Usted podría nombrar algunas doctrinas raras o malas doctrinas que usted creía cuando estaba aprendiendo la Biblia por primera vez. ¿Recuerda? Creo que nos ha pasado a todos. Y mientras más hemos estudiado las Escrituras y hemos llevado eso al consenso de lo que cree la iglesia, nos hemos dado cuenta que estábamos en un error. En un error. Por eso, Francis Turretin, que vivió en el año de 1623 a 1687, él dijo lo siguiente, él escribió: el hombre no puede ser intérprete infalible de las Escrituras y juez de controversias porque está sujeto a error. Aquí Francis Turretin fue un exégeta muy capaz, estamos hablando de hombres de reforma. Fue un exégeta muy capaz de la Biblia, sin embargo aquí Turretin no diría, ni lo haría tampoco ningún otro buen estudiante de las Escrituras, que no podemos hacer juicios sobre las Escrituras. Más bien, a nosotros como creyentes se nos anima a distinguir la verdad del error y se nos anima a discernir. Entonces, ¿cómo pueden conciliarse la Biblia y la regula fidei, ya que debemos hacer juicios privados sobre lo que nosotros leemos? ¿Cómo explicamos eso? Debemos recurrir entonces al pensamiento de William Whittaker. William Whittaker, que vivió entre los años también de 1548 a 1595, él dijo: también decimos que la iglesia es el intérprete de la Escritura, ya que el don de interpretación reside solamente en la iglesia, y estaba en lo cierto, está en lo cierto. Pero negamos, dice, que pertenezca a otras personas particulares fuera de la iglesia, o que esté ligado a alguna sede o a alguna sucesión de hombres en particular, haciendo referencia a la iglesia papista. Aunque las Escrituras interpretan las Escrituras, la regla de hermenéutica, como todos están de acuerdo en esa parte, la iglesia colectiva también es la intérprete de las Escrituras como un todo. Es imposible negar esta parte. La fuerza, esa fuerza misma que está en Efesios capítulo 4 y los dones que Cristo da a su iglesia lo demuestran. Leamos. Hermanos, cuando desechamos el consenso de la iglesia, cuando utilizo la hermenéutica yo y mi Biblia y nada más, caemos en un grave error. Por ejemplo, en la historia, un grupo había decidido en sus estudios bíblicos no usar comentarios. Ellos dijeron: no vamos a utilizar comentarios de nadie. Es más, no vamos a utilizar ninguna Biblia de estudio, vamos a utilizar la Reina Valera. No vamos a utilizar otra Biblia, no vamos a utilizar la historia, nos confunde la teología sistemática, no queremos saber nada de hermenéutica, solamente nosotros y la Biblia. Bien, parecería excelente, pero así nació la secta de los Testigos de Jehová. Así nació. La iglesia entonces, y aquellos que están dotados en ella, deben ser escuchados. La forma de gobierno de la iglesia establece que los pastores ahora deben apacentar el rebaño. ¿Cómo? Mediante la predicación de la palabra.
Predicación, según la cual ahora deben enseñar, deben convencer, deben reprender, deben exhortar y consolar. Los maestros, sin embargo, ahora deben seguir otra directiva, seguir esta directiva que está. Habiendo dado el Señor, dice, diversos dones y diversos ejercicios según estos dones en el ministerio de la palabra, aunque estos diferentes dones pueden reunirse y en consecuencia ser ejercidos por uno y el mismo ministro, sin embargo, donde hay varios ministros en la congregación, pueden ser designados para varias tareas de acuerdo con los diferentes dones en los que cada uno de ellos sea o se destaque más. Y el que sobresalga más en la exposición de la Escritura, el que sobresalga más en la enseñanza de la sana doctrina, en convencer a los detractores que en la aplicación y se emplee en ellas, en consecuencia, puede ser llamado maestro o doctor. Sin embargo, donde hay un solo ministro en una congregación particular, debe realizar en la medida de sus posibilidades toda la obra del ministerio. Un maestro, un médico, hermanos, es de gran utilidad en las escuelas y también en las universidades, como en la antigüedad, en las escuelas de los profetas y en Jerusalén, donde Gamaliel nos dice, y otros enseñaban como doctores. De lo contrario, nuevamente, no podríamos decir nada sobre la Biblia en absoluto. O en el otro extremo, todos podrían decir todo lo que quisieran sobre ella y tener tantos puntos de vista como personas también en el mundo. Entonces debemos evitar ambos extremos. Por eso es necesario tener en cuenta esta tradición. La cuña que tenemos como creyentes: catecismos, confesiones, para no desviarnos de nuestra fe. Sabemos que todo lo que la Biblia se puede encontrar allí es vida y verdad. La salvación está contenida en la Biblia. Incluso el hombre menos docto puede entenderla. Todas las cosas necesarias para la salvación y con respecto a la fe, la vida, se enseñan en la Biblia con suficientemente claridad para que el creyente común las encuentre allí, las entienda. La Confesión de Fe de Westminster declara que todas las cosas en las Escrituras no son igualmente claras en sí mismas para todos, ni igualmente claras para todos. Sin embargo, aquellas cosas que es necesario conocer, creer y observar para la salvación, se exponen con tanta claridad y se abren en algún lugar en las Escrituras o en otro pasaje, para que no solamente los doctos, sino también los no doctos, en el debido uso de los medios ordinarios, puedan alcanzar un entendimiento suficientemente de ellos. Aunque algunas partes también, hermanos, de las Escrituras son difíciles de entender, tenemos entonces el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, ¿cierto? Eso es tan cierto y eso es tan real. Pero esto no significa que todo en la Biblia se entienda claramente. De lo contrario, no tendríamos necesidad de maestros, no tendríamos necesidad de pastores que nos enseñen y nos supervisen pastoralmente. Entonces, ¿cómo sabemos que el estudiante de las Escrituras ha interpretado la Biblia correctamente? ¿Cómo sabemos que nuestra interpretación de un pasaje dado es correcta? No podemos simplemente gritar sola Escritura y todo va a estar normado. Eso sería una mala administración, una mala ejecución del concepto de sola Escritura. Más bien, aquí me gustaría, ya para terminar, a pensar en una historia, una pequeña historia que nos puede ayudar a cada uno de nosotros. Digamos que un hombre estaba en una isla desierta, que este hombre había estudiado la Biblia durante una semana entera y digamos también que tenía la Biblia, los idiomas originales y las conocía muy bien. Y este hombre llegó a una conclusión sobre un pasaje. Él creía que todo estaba cierto en ese pasaje, que él había llegado a la conclusión. La siguiente semana entonces se propone hacer otro estudio.
Y en esa semana hizo lo mismo con otro pasaje. Y llegó también a la misma conclusión. Creía que en su corazón que el Espíritu de Dios lo había iluminado, tanto en el primer ejercicio de su estudio de las Escrituras como en el segundo pasaje que él estaba estudiando. Unos días después, llega una caja de libros a la orilla donde él estaba. Llega una caja repleta de libros, eran comentarios. Luego él empieza a revisar su trabajo, lo que había realizado su estudio bíblico en el primer estudio. Revisa su trabajo y en el primer pasaje, en su primer estudio, descubre que se perdió una forma verbal crítica de una palabra, la cual desequilibró todo el significado de la conclusión a la que había llegado. En el segundo pasaje, él encuentra que sus ideas que había plasmado en su estudio eran casi palabra por palabra como las de los comentaristas de los libros que habían llegado a él. Entonces él dice que le di en el clavo, dice. Entonces él creía que el Espíritu Santo lo había iluminado con la respuesta, tanto en su primer estudio como en la segunda. Pero en uno de ellos estaba completamente equivocado, estaba completamente errado. Entonces la pregunta, ¿cómo se siente ser iluminado por el Espíritu Santo? Este hombre pensó que tenía la verdad y descubrió que había cometido un error. ¿Cómo habría sabido entonces cómo se sentía ese impulso o el testimonio interno del Espíritu Santo dando testimonio en su corazón de la verdad de la palabra para saber con certeza que tenía razón? El problema aquí es cómo uno sabe que el Espíritu Santo lo está guiando como creyente regenerado y que está él traduciendo o él está interpretando la Biblia con precisión. En este caso que estamos viendo es un caso fantástico. Este hombre estaba equivocado, pero si este hombre no tuviera a alguien, si no tuviera algo con quien contrastar su estudio, todo lo que había realizado, él no habría sabido que habría estado en el error y habría pensado que el Espíritu lo había guiado en toda la verdad. Habría estado felizmente equivocado si no hubiera podido contrastar su estudio. Entonces, ¿cómo encaja sola Escritura con la iluminación del Espíritu de Dios y cómo sabe uno que realmente está siendo guiado? Y esa es una pregunta, ¿no? ¿Cómo se siente ser guiado por el Espíritu Santo? Bien, esta es una pregunta incorrecta. Más bien, debemos volvernos al testimonio del Espíritu en la Biblia y por el testimonio del Espíritu a través de las interpretaciones de la Biblia por parte también de la Iglesia en todo el cristianismo ortodoxo. Saber si lo que hemos hecho es correcto. ¿Realmente creeríamos que el Espíritu dejaría a su Iglesia en la oscuridad, en asuntos claves de fe y de práctica durante cientos y miles de años? Efesios capítulo 4 argumenta lo contrario. Por eso, cuando descuidamos sola Escritura, cuando sacamos nuestras propias conclusiones, nos hemos desviado. Cuando yo utilizo mi hermenéutica, yo y mi Biblia, no sistemática, no teología bíblica, no hermenéutica, no la historia, no el consenso de la Iglesia, y saco mi propia interpretación, me he equivocado penosamente. Lutero sabía de esto. Lutero estaba convencido y él dijo, a menos que esté convencido por las Escrituras, es decir, a menos que ustedes me muestren la verdad por la Biblia. ¿Lutero se basó en la convicción? Sí. Entonces, ¿cómo supo entonces que él tenía razón? ¿Cómo puede saber que no está equivocado? Eso es incluso una mejor pregunta. Esta es una mejor pregunta. Hay una pregunta errada. ¿Cómo se siente ser guiado? Es una pregunta errada. La mejor pregunta, como se podría haber hecho Lutero, es ¿cómo puedo saber que estoy equivocado?
¿Cómo sabe usted que tiene razón en sus creencias teológicas el día de hoy? Debemos juzgar entonces todo por la palabra, eso es cierto, porque la palabra de Dios es la autoridad suprema que nos ha sido dada. Sin embargo, esto no significa que todos puedan tener su propia interpretación. Esto no significa que la Iglesia no deba oponerse a las herejías que se oponen en las interpretaciones comunes. Esto no le da a nadie el derecho de desvincularse de una iglesia que no es apóstata. Esto no da a nadie el derecho de mutilar, de asesinar las doctrinas de la Santa Iglesia Universal Apostólica. Estamos hablando de la Iglesia del Señor. Eso es lo que significa sola Escritura. No es simplemente declarar yo y mi Biblia. Yo y mi Biblia nunca fue el concepto de sola Escritura, sino aferrarnos al consenso de la Iglesia. Hasta aquí hemos visto que la Iglesia, en su sola Escritura, ha dado a la Iglesia herramientas que no solamente ha tomado de Lutero, sino de Juan Hus, de Irineo, y ha mezclado con todo ello, ha propuesto a la Iglesia, y la Iglesia reformada ha seguido creciendo. No es solamente un dato histórico, sino son principios por los cuales se llevó a cabo la reforma. Hermanos, haríamos bien en volver a estos principios, porque la Iglesia está orando por un nuevo despertar, un nuevo avivamiento, y el nuevo avivamiento siempre ha empezado con un estudio profundo de las Sagradas Escrituras y aferrarnos a lo que dice la palabra, no a nuestras propias opiniones, a nuestras declaraciones, al consenso de toda la Iglesia cristiana. Hasta aquí hemos de quedar. Sé que hay varias preguntas, escríbalas, que nos van a servir como base para entrar entonces a estudiar sola gracia. Entonces, ¿cómo entendieron sola gracia los reformadores? ¿Qué es sola gracia? Y eso es lo que nos va a ayudar. Las preguntas que ustedes hagan ahora nos va a servir como base para ir respondiendo y profundizando más en sola gracia en la próxima semana. Hasta aquí hemos de quedar. Pero antes de terminar, oremos nuevamente. Oremos a nuestro Dios. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en esta sesión. Guíanos, Señor. Guíanos en todo lo que nosotros hagamos. No permita, Señor, que nos desviemos ni izquierda ni derecha. Gracias, Señor, porque en el tiempo has provisto también a hermanos que nos guíen, que nos enseñen, que nos pastoreen, que nos den, Señor, las enseñanzas. Gracias, bendito Padre, por ellos. Oro por su labor, por la labor que están haciendo cada uno de ellos. Bendícelos, Padre amado, bendícelos. Y ayúdanos a cada uno de nosotros, antes de aplicar algo, Señor, que veamos si está en tu palabra, está en el consenso de la Iglesia, para que no caigamos en ningún error, Señor. Y gracias, Señor, porque mientras más estudiamos, nos haces ver los errores en los que nosotros nos encontrábamos y nos alumbras con tu palabra. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo. Gracias por este tiempo. Oramos por cada uno de nosotros, Señor, que nos guíes siempre con tu Espíritu Santo. Así te lo hemos pedido y así rogamos, Señor. Por los méritos de Cristo oramos, nuestro Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.